Muy buenas tardes con todos, un gusto tenerlos, gracias por la invitación también. Y lo que hoy quiero presentarles a ustedes es una experiencia, una historia. Eh, Muchos de ustedes deben conocer el Estadio Nacional, ¿sí? Más o menos el Estadio Nacional tiene una magnitud, abarca una cantidad de población. Y hoy les voy a presentar un proyecto que iniciamos hace 28 años y que más o menos suma 400 estadios nacionales en conjunto del espacio sobre una biodiversidad que se viene desarrollando gracias a un trabajo y a un proceso que hemos desarrollado dentro de la parte minera. Sauder Perú es una empresa minera, producimos cobre desarrollando para el país y exportamos ese producto que viene desde la sierra al mundo entero. Bueno, vamos a ver, nosotros como empresa minera tenemos dos operaciones, dos minas, una en Toquepala, otra en Cuajone, en dos departamentos diferentes, en Moquegua y Tacna, y producto de este proceso que tenemos en estas minas, lo que hacemos es extraer el mineral que está diseminado como puntitos dispersos en todo ese yacimiento para poder recuperar el cobre, procesarlo y exportarlo al mundo. Producto de este proceso de obtención del concentrado de cobre, uno de los residuos que salen, es un residuo minero, son los relaves. Este relave finalmente viene a ser la roca molida que hemos sacado de las minas y la tenemos que trasladar a un depósito. Les voy a mostrar que nosotros inicialmente depositábamos estos relaves que salen de las concentradoras de Toquepala y Cuajone. Toquepala nace en el año de 1958-59 y de acuerdo a la regulación ambiental de aquel entonces o la regulación de aquel entonces, los relaves se podían disponer en el mar. Nosotros, a través de cauces secos, por la quebrada Honda que se llama, es un cauce seco, hasta desembocar a través del cauce seco del río Locumba, se depositaron en la bahía de Ite. Una extensión inmensa y en los años 90, adecuándonos a la nueva normatividad y legislación ambiental que se da en ese entonces, nosotros teníamos que adecuarnos a ese sistema. Y eso significaba buscar depositar los relaves tierra adentro. Lo que ven ustedes acá es la presa de relaves. Y en ese entonces, las empresas que ya estábamos operando, no podíamos hacer un estudio de impacto ambiental para aquellas operaciones que recién inician. Teníamos que adecuarnos. Por lo tanto, hicimos un programa de adecuación y manejo ambiental. Dentro de todos los conceptos que se tienen ahí, toda nuestra operación, tanto en la zona minera como en la zona de fundición, tuvimos que hacer todas unas medidas de mitigación que significaron el hecho de desarrollar proyectos, programar una inversión y ejecutarla en un tiempo determinado. Para el caso de los depósitos de relaves y la zona donde habíamos depositado los relaves en la zona de Ite, teníamos un plazo para ejecutarlo en 5 años y adecuarnos a lo que está establecido en este instrumento ambiental. Hoy en día, después de haber hecho esa adecuación, tenemos esta presa que es de relaves que está tierra adentro, a 30 kilómetros aproximadamente de la zona de Toquepala. Y las acciones que teníamos que implementar, y que ahí viene mi historia, es qué sucedió con el antiguo depósito de relaves de Ite que estaba en el mar. Acá tengo una pequeña historia, he traído láminas para que puedan ustedes ver. Nuestras operaciones nacen a fines del año, a inicios del año 60, pero acá tenemos, acá tenemos una imagen del año 1955. De repente voy a tapar por acá. Esta imagen es la bahía de Ite antes de que nosotros depositáramos relaves en el mar. Podemos ver la costa inicial y nosotros empezamos a depositar relaves a partir de 1960. Todo el proceso de esa roca molida hizo que conforme iban ingresando, el río Locumba viene por acá, se empiece a depositar, así como los ríos cuando vienen en épocas de avenidas, en épocas de lluvia, enero, febrero, marzo, ingresa con sólidos, nosotros transportábamos los relaves con medio de agua y por los cauces secos llegaban a la bahía de Ite. Esta es una foto de 1985 y podemos ver que al depositar los relaves, que son arenas
entre finas y gruesas. Las finas se fueron al fondo, las gruesas se depositaron y el mar se encargó de formar playas. Y es todo este espejo que llegó a formarse hasta 1985. Esta es una foto de 1997, donde nosotros, a fines del año de 1996, se suspenden las descargas de relave en la bahía de Ite. Y ya depositamos tierra adentro en Quebrada Honda, como lo hemos visto, y es el depósito que actualmente utilizamos. Se llega a formar toda esta extensión y llega a tener un impacto visual, porque los relaves, como bien saben, en nuestro caso, tiene pirita. Y esta pirita, al entrar en contacto con el agua y con el oxígeno, se oxida. Entonces genera un cambio de variación de pH, un tema que uno tenía que controlar y ver qué debíamos hacer. Implementamos, y dentro de ese proceso está el establecer cómo generar y revegetar la zona, porque ITE significa, es el acrónimo de irrigación de tierras eriazas. Fue una zona que antes de los años 50, personas dedicadas a la agricultura deciden colocarse en esa zona, en la parte alta, y hacer una irrigación. Nosotros podemos ver en la parte alta que ya hay una irrigación. Producto de esa irrigación, de las parcelas que riegan, a través del suelo se infiltra el agua e ingresa a la zona parte baja donde estaban los relaves. Nosotros, como compromiso, decidimos hacer un proceso de vegetación en la zona. Es una zona inicial, no había experiencia en el país y en parte del mundo de qué hacer con un depósito de relaves que en esta extensión tiene 1.600 hectáreas. Imagínense esas 1.600 hectáreas, 400 estadios nacionales en conjunto, eriazos. Pertenecemos al desierto de Atacama, es extremadamente seca la zona. ¿Qué hacer si no tienes recurso hídrico? Empezamos a hacer todo un proceso de vegetación, a usar el agua que se disponía en los excedentes del río Locumba y de la irrigación para formar un humedal artificial. Esta es una fotografía del año 2013 y esta es una fotografía del año 2023. Nosotros, dentro del proceso de mitigación que tenemos, hemos ya logrado implementar y generar un humedal con el 93%, más o menos 1.400 hectáreas que ya tenemos vegetadas. Y en ese sistema de vegetación se ha formado todo un ecosistema permitiendo que aves migratorias permanezcan en la zona. Antes eran medio de paso para irse de acuerdo al ciclo que tienen estas aves para migrar del norte hacia el extremo sur, y cuando cambia la estación del sur retornan al extremo norte, que es el propio ciclo que hay. ¿Cómo hicimos esta formación? Ustedes deben haber visto algunos de ustedes deben haber visto que en la agricultura se forman celdas de arroces. Tienen que hacer cuadrantes, celdas hidráulicas le llaman algunos, inundarlas y empezar a plantar el arroz para que produzca. Nosotros lo que hicimos fue instalar tipo de vegetación entre verdolaga, grama dulce, grama salada, el junco, la matara o la totora también, para poder desarrollarla. Lo primero que hicimos fue hacer pequeñas parcelas en aquellas que permitían, por la pequeña pendiente que había, para poder utilizar el agua y represarla. En una zona más grande, lo que hicimos fue hacer bermas carrozables que sirvieran de represamiento para poder formar grandes lagunas y poder vegetar en el entorno. Hacer obras hidráulicas también, las voy a mostrar más adelante, con la finalidad de que se pueda formar este humedal. Nos ha tomado hasta la fecha 28 años, y producto de la vegetación que hacemos, estas celdas que iniciamos inicialmente, empezamos a hacer y trasplantar en los bordes la vegetación, para que pueda desarrollarse. La reserva de relaves lo que fue es el soporte, el sostén, para que la vegetación y el agua pueda acondicionarse. Dentro de este trabajo en equipo que hemos desarrollado está la parte de la gente que en el humedal hace y vegeta, abonamos la zona para poder desarrollarla, tenemos infraestructura hidráulica para poder manejar el agua en toda esta zona, y también, producto de ello, las aves que se han tenido y se establecen en esa zona. Una de las grandes inspiraciones que es
José de San Martín tuvo ver un flamenco volando, ahí las tenemos. Inicialmente se podían encontrar en épocas una vez al año, porque migraban. Hoy en día ya residen permanentemente ahí. Tenemos visitas dentro de este compromiso, la visita de estudiantes, personas científicas, inspiradores, aquellos que son ornitólogos, que van, visitan por la gran biodiversidad que tenemos en esta zona. Hay también experiencias y estudios que se están haciendo para poder identificar la variedad de aves que hay. Tenemos más de 150 aves identificadas y se está buscando de que esta área pueda conservarse. Estas son las parihuanas. Si alguien tenía la opción de poder visualizarlas, hoy ya anidan ahí, se desarrollan, crecen y las podemos ver los 365 días del año. Aparte de esta especie que es la parihuana, esta es una parihuana común, ¿no? De las 1.600 hectáreas, 75% es de vegetación, el 25% son espejos lagunares, donde uno puede ver, aparte de las aves y de la biodiversidad que hay ahí, también tenemos microorganismos dentro de las aguas, guppies, lisas, que son alimento para estas aves, hay microalgas en el fondo, que es alimento para las mismas aguas, y hay otras 89 especies que están identificadas, que también ya permanecen en la zona. Desde los años 90 se empezaron a identificar, más o menos en el año 2005-2004 teníamos 29 especies identificadas, hoy día superan las 150. Así que si alguien quiere conocer qué es lo que vio San Martín en algún momento en esos sueños, hoy pueden visualizarlas en esta gran cantidad que tenemos. Y finalmente, dentro de qué retos tenemos, hacer que sea un área de conservación para proteger a todas estas especies que tenemos. Están consideradas dentro del Plan Nacional de Conservación de Aves Playeras. También se hace el censo neotropical de aves en la zona. Ya anualmente se hace a través del Global Big Day. Todos los años van especialistas ornitólogos para poder identificar en todo el mundo, y este es uno de los puntos estratégicos para identificar qué nuevas especies se tienen. Y estamos en convenios con el área de CERFOR, porque ya hemos hecho en el año 2022 el primer anillamiento de las parihuanas. Acá ustedes pueden ver a un grupo de parihuanas que se llegan a ponerles anillos para identificarlas y ver cómo recorren por el mundo y cuándo van a regresar a la zona. Esto no se veía, se ha dado, hemos construido una casa para todas estas aves que pueden tenerlas, y los invito a ustedes a que puedan ir hacia la zona de Ite. Son 1.200 kilómetros hacia la zona sur del país para poder recorrer con todo gusto y mostrarles todo ese espectáculo que hay y que podemos vivirlos. Muchísimas gracias.